Gracias, presidente. Buenos días con todos y con todas, compañeras, compañeros, colegas asambleístas. Quisiera dividir mi presentación, presidente y colegas, en 4 partes, y para eso me voy a apoyar de una presentación que está en cada una de sus curules. La primera parte es hacer simplemente un repaso y remarcar algunos temas que están previstos en la base legal, que fueron leídos en el informe en Secretaría. Y la primera es simplemente recordarnos a nosotros, pero fundamentalmente a la gente que puede seguir este debate, qué interviene y qué no interviene en el presupuesto general del Estado. Recordemos, legisladores, que la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, sus operaciones, me refiero, ingresos y egresos, no son parte del presupuesto general del Estado. Una segunda cosa que vamos a analizar es el programa cuatrianual. Y este es un programa fundamental en términos de planificación para los próximos 4 años de gobierno. Presenta información, por ejemplo, sobre el crecimiento económico, sobre el déficit, sobre la inflación y otros elementos que son importantes en la perspectiva de los 4 años siguientes. En el siguiente caso, nosotros podemos ver qué es lo que tiene que verificar esta Asamblea Nacional. Porque aquí, colegas y compañeros, un elemento fundamental. Cada uno de nosotros puede tener una apreciación sobre la deuda. Cada uno de nosotros puede tener una apreciación sobre qué se debe contabilizar, pero siendo legisladores debemos ceñirnos a la ley, y en ese sentido debemos considerar los artículos 123, 124, 135, por ejemplo, del Código de Planificación y Finanzas Públicas, pero también de su reglamento. La Asamblea en este caso lo que verifica es que la normativa se cumple, que esta proforma esté ajustada al Plan Nacional de Desarrollo, que el límite de endeudamiento no pase el establecido en la ley. También nosotros podemos advertir y nos hemos fijado en una regla fiscal que es fundamental para el manejo de las finanzas públicas, que fue aprobada desde la concepción de Montecristi y con el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Legisladores, es fundamental entender que lo que registra el Estado en términos de gastos permanentes tiene que ser cubierto con ingresos permanentes, y ahí se debe verificar un déficit, un superávit, perdón. Las preasignaciones, debemos contemplar las preasignaciones a GATS, al menos en 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes. Hay que considerar 2 textos, el constitucional y la transitoria constitucional respecto a educación y salud. Recuerden que la Constitución plantea que lleguemos al 6% del PIB respecto a educación, en el gasto de educación, dándonos la transitoria la obligatoriedad de asignar al menos 0,5% anual del PIB para que se cumpla esa meta. Dada la Constitución y los informes y los esfuerzos anuales, es bueno saber que en este año ya hemos llegado al 4% de la meta constitucional en salud. No así en el caso de educación, pero es bueno también que el ritmo de crecimiento siga en la tendencia creciente. Educación superior, ciencia y tecnología y los gastos también evidentemente son parte de lo que debemos fijarnos. En endeudamiento, fijarnos 2 temas. El límite de endeudamiento de la deuda neta, como está en el artículo 124 del Código de Planificación, pero también su normativa secundaria, el reglamento expedido por la función ejecutiva, particularmente el artículo 135, que determina cómo se calcula la deuda. Y para eso incluso tomo y pongo en consideración de ustedes el Manual de Estadísticas del Fondo Monetario Internacional. Capítulo 8, en la sección B o en la sección C, dice cuáles son los efectos de la consolidación. 8.8. La consolidación evita la doble contabilización de las transacciones o las posiciones de saldo entre grupos de unidad institucionales, por lo que las estadísticas obtenidas excluyen estas transacciones o posiciones de saldos internos. Al evitar la doble contabilización, las estadísticas consolidadas ofrecen una unidad analítica mayor en los casos en los que sea lógico considerar que el grupo consolidado actúa como una sola unidad. Si estamos hablando de deuda, entonces es lógico lo que recomienda el Fondo Monetario en términos de consolidado para evitar doble contabilización. Pero también es importante saber qué no es deuda. Y las operaciones menores a 360 días no son deuda, los pasivos contingentes no son deuda, las ventas anticipadas de un bien de una empresa pública no son deuda. Legisladores, ¿esta es mi opinión? No. Esto está contemplado en el artículo 123 de la ley y nosotros debemos fijarnos a ese artículo. Es importante que como legisladores defendamos el Estado constitucional de derechos y justicia y no el Estado de opinión, de lo que cada quien quisiera considerar. Terminada esa base legal, quisiera partir a mi segunda parte de la presentación. Y es que una proforma presupuestaria no puede entenderse si no es en un contexto económico. Y el contexto económico de los últimos 10 años muestra al menos las siguientes cifras.
Las cifras que voy a mostrar, la mayoría de ellas provienen de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, es decir, ni siquiera son cifras del Estado ecuatoriano, donde podemos advertir que en estos 10 años, en promedio, el Ecuador creció en 3,4% del Producto Interno Bruto, mientras el promedio de la región América Latina y el Caribe fue de 2,5%. ¿Dato de quién? De la CEPAL. La siguiente nos puede mostrar a todos que en el año 2006 nosotros teníamos una economía cuyo peso total llegaba a ser 40.000 millones de dólares aproximadamente. Y en los últimos años hemos repetido, como se repite en esta proforma del 2017, un PIB total mayor a los 100.000 millones de dólares. Es decir, no advertimos de crecimientos. De hecho, dicho sea de paso, estamos a 1,5% de alcanzar el nivel más alto de los últimos 10 años en términos de producción trimestral. En la siguiente podemos advertir una comparación en el propio caso ecuatoriano de cuál era el promedio de inversión pública respecto al PIB entre el año 2000 y 2006 y cuál era el promedio de inversión respecto al PIB entre el año 2007 y 2016. Mientras gobiernos anteriores invirtieron solamente el 4,7% del PIB, el gobierno de la Revolución Ciudadana invirtió el 11,6% del PIB en las necesidades que ya conocemos, productivas como carreteras, hidroeléctricas o proyectos multipropósito, o sociales como salud, educación, escuelas, unidades del milenio, 4 nuevas universidades, o un tema fundamental que hoy es declarado política de Estado, como es el desarrollo infantil integral. Es importante notar que siempre la inversión pública fue mayor al déficit fiscal. Si vemos entonces en el lapso de tiempo o en una línea de tiempo, podemos advertir cómo al inicio de la Revolución Ciudadana solo se entregaban 2.200 millones de dólares a la inversión, pero con un elemento fundamental. Antes de aprobado ese código, solo se ejecutaba el 60% de ese presupuesto. Y si alguien aquí fue, alguna autoridad, sea local o sea del ámbito nacional, sabe que le entregaban los recursos en junio y le quitaban en diciembre, y el otro año seguía el mismo suplicio. Con los cambios se pudo subir la inversión y también la ejecución de la inversión, llegando en el año 2013 hasta los 8.100 millones de dólares. Siempre la variable de ajuste fue la inversión, porque si lo que decimos es que los gastos permanentes se cubren con ingresos permanentes, los que no son permanentes son los que deben ajustarse, y en los momentos más duros la economía se ajustó hasta 6.000 millones de dólares en el rubro de inversión. La siguiente nos permite ver una mirada histórica entre el año 2000 y el año 2016, y en toda esa etapa de tiempo, ¿cuál fue el promedio de la exportación petrolera en el Producto Interno Bruto? El 11%. ¿Qué quiere decir esto? Que ventajosamente somos, en términos fiscales, una economía que cada vez depende menos del petróleo porque más importantes son sus ingresos tributarios. Pero al mismo tiempo, como vamos a ver más adelante, la dependencia del petróleo respecto al ingreso de dólares es fundamental. Y de ahí que ustedes puedan advertir que los años 2015 y 2016 fueron extremadamente duros porque solamente el 6 o el 5,6% representó la exportación petrolera como porcentaje del PIB. Ni siquiera ese ritmo, digamos, o ese porcentaje lo tuvimos en años complicados también, como el año 2001 y 2002. Esto nos lleva, compañeros legisladores, y aquí valdría la pena que dejemos un poco nuestras visiones ideológicas sobre este tema, y advirtamos que este es tal vez el talón de Aquiles más grande de nuestra economía, la balanza comercial. Una dolarización opera con dólares, y entiendo que todos en este pleno somos defensores y buscamos el fortalecimiento de la dolarización. Por lo tanto, también debemos cuidar que la economía mantenga los dólares en casa y que podamos exportar más de lo que podamos importar. Si ustedes se fijan en el comportamiento histórico de la balanza comercial desde el año 2001, es lo que ya conocemos. Es más positiva la balanza comercial respecto a el rubro petrolero que el no petrolero. Y tenemos problemas cuando la línea azul, que es la línea total consolidada de la balanza comercial, está debajo del cero, porque estamos registrando déficits, que por ejemplo en el año 2014-2015 llegaron a significar hasta 1.000 millones de dólares de déficit, más de 1.000 millones de dólares de déficit. Por eso es que cuando las salvaguardias se implementaron, hicieron dos cosas importantes. Evitaron la salida de divisas del país y permitieron que se equilibre la balanza comercial. Lo pueden ver ya pasado el apasionamiento en esa gráfica. La siguiente. Si de deuda hablamos y la ciudadanía ha escuchado mucho de deuda, hagamos la mirada completa, por favor. Y aquí tienen ustedes una serie que va desde el año 1990 y registra los datos de promedio, incluso de la deuda agregada.
y podemos ver cómo en el gobierno de Borja esa deuda llegó a 76,9% del Producto Interno Bruto. En el caso de Durán Ballén, 65,4%. Bucarán 55,9%, Alarcón 52,7%, Maguat 70,7% total de deuda sobre el Producto Interno Bruto, Novoa 61,4%, 39,8% Gutiérrez y Palacio 31,9%. El gobierno de la Revolución Ciudadana en estos años el promedio es 26,9%, incluso de la deuda agregada. Así que si queremos mirar la deuda, miremos hacia atrás también. La siguiente es una muy buena noticia. La siguiente es una muy buena noticia para el Ecuador. Señoras y señores, es bueno que el Ecuador apunte hacia la igualdad, la equidad y la justicia social. Es bueno, es sano. Es bueno para nosotros, para los pobres, para los ricos, para el empresario, para el campesino, para el banquero, para todos es bueno. Y este dato es fundamental y la Asamblea Nacional lo debe cuidar. En el año 2016 ya llegamos a que los impuestos que provienen de una fuente redistributiva sean mayores a los impuestos que provienen de una fuente regresiva. El Plan Nacional de Desarrollo que está presentando el presidente Moreno advierte que esta relación debe mantenerse al menos paritaria en los próximos 4 años. Yo particularmente soy de aquellos que cree que debería mantenerse en la relación que se alcanzó en el 2016. 51% del total de ingresos tributarios provinieron de ingresos redistributivos y el 49% de ingresos que son regresivos. Esto es lo que permite que en la siguiente gráfica podamos ver lo que nosotros sostenemos. Y aquí trato de hablar sin desapasionamiento, sino con los datos en la mesa. Evidentemente la década ganada para nosotros. Evidentemente la mesa servida para la sociedad. Y fijémonos si no estos datos. Todos los tipos de pobreza cayeron. Todos los tipos de pobreza cayeron. Les cueste o no les cueste reconocer la pobreza por ingresos, la pobreza por consumo, la pobreza multidimensional que solo se escoge y solo se mide en pocos países de América Latina. La que lastimosamente no pudo caer en su misma dimensión, aunque sí cayó, es la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, lo cual exige mayor corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, porque detrás de este tipo de pobreza está la dotación de agua, la dotación de servicios básicos, también evidentemente la salud y la educación. Paso entonces, compañeros y colegas legisladores, a la tercera parte de la presentación. ¿Qué presenta esta proforma presupuestaria en sus datos? Y lo primero que hay que ver son las previsiones macroeconómicas. Advertencia para nosotros en la sala, pero sobre todo para afuera. La Asamblea Nacional y la Comisión de Régimen Económico no ha puesto ninguna cifra. Todas son las cifras previstas por las autoridades económicas y analizadas por la Asamblea Nacional y que serán votadas por ustedes en esta sesión de pleno. ¿Qué dice el Banco Central, por ejemplo, respecto a las previsiones económicas de los próximos 4 años? Advierten crecimiento y ninguna caída, empezando ese crecimiento con 0,71 del PIB y terminando con 2,5% del PIB. La inflación se mantiene estable, el déficit fiscal empieza en 4,7 y termina en 1,28 y el servicio de la deuda pasa de 9,2% del PIB a 7,7%. La siguiente es una tabla que ustedes tienen en sus informes, pero fundamentalmente nos permite ver cómo se va controlando el déficit en el tiempo, ya di esa cifra, y también los intereses de deuda. El dato total de la proforma presupuestaria asciende a 36.818 millones de dólares. Es un incremento de 8% respecto a la devengada del año 2016. Lo correcto, legisladores, es comparar con la devengada, porque eso es lo que efectivamente se utilizó en el año 2016. La siguiente es una cosa muy importante que nos debe dejar de alguna u otra manera con algo de tranquilidad en el manejo de las finanzas públicas. Esta línea advierte cómo antes los ingresos permanentes eran deficitarios respecto a los gastos permanentes, pero cómo desde el año 2007, los ingresos, desde 2006 en realidad, los ingresos permanentes son mayores a los gastos permanentes. Cuando ustedes hacen entonces el balance y tienen esta proforma, 20.200 millones de dólares en ingresos permanentes y 19.100 millones de dólares en gastos permanentes, nos queda un saldo a favor de 1.000 millones de dólares, que son pasados al déficit que existe en los gastos no permanentes y que llega a contabilizar el déficit total de 4.794 millones de dólares. Respecto a los ingresos petroleros, ustedes ya conocen esto, los años 2015 y 2016 fueron absolutamente complicados porque casi llegamos a tener una economía sin ingresos petroleros. Llegaron a pesar el 1 o el 2% y en la proforma 2017 llegan a pesar el 6%. Así que todavía, digamos, es un elemento el petrolero que hay que cuidar. La siguiente, por favor.
Esta es la previsión de incremento o la previsión total de recaudación de impuestos. Muchos han planteado si es que esta recaudación está sobreestimada. Un minuto. Legisladores les hemos presentado esa misma pregunta al Servicio de Rentas Internas y nos ha dicho que no, que lo van a cumplir, por dos razones. Porque llevan 4 meses consecutivos creciendo más del 12% interanual y porque la recaudación entre enero y julio creció 10.8% mayor a los 4 últimos años. En términos del coeficiente de deuda PIB, se registra el Ministerio de Finanzas, no esta Asamblea, el Gobierno Nacional, no la Comisión de Régimen Tributario, una deuda consolidada que llega al 29,4% del Producto Interno Bruto y por lo tanto no supera la proyección o lo que establece la ley para deuda pública. Dicho sea de paso, hemos incorporado este gráfico también de las autoridades económicas. Alguien se podrá preguntar, ¿pero qué va a pasar en los próximos 4 años? Y tomando incluso escenarios complicados como un escenario de estrés, es decir, el más complicado, la deuda en el 2020 llegaría al 38% del PIB, no superaría el 40%. Lo optimista se quedaría en el 32% y creo que lo más real, que será el escenario de base, podría llegar al 34%, pero en el año 2020. La deuda es más cara o más barata que en el año 2006, es más barata, tanto en la deuda externa como en la deuda interna, y por lo tanto es que el promedio de la deuda en el año 2006 era de 6,9%, ese era el costo de la deuda, y hoy de 5,9%. Esto para orientarle bien a la ciudadanía, por favor. La siguiente, se cumplen todas las preasignaciones, ya dicho, llegan a los 4.800 millones de dólares. En el caso de las universidades, tengo algo que informar, presidente, es que hay una preocupación respecto a las universidades. Las universidades, si comparan con el codificado, advierten una disminución. Las autoridades económicas, al comparar con el devengado, advierten un incremento. Pero es cierto, y me voy a referir al final a las recomendaciones que estamos haciendo, que debe ajustarse la meta que le está planteando el gobierno de incrementar 33% en la matrícula con los recursos que tienen que entregarles. Por eso doy brevemente lectura al oficio que me acaba de llegar del ministro de Finanzas, que me dice que conocedores de las recomendaciones y solicitudes manifestadas por la Comisión se reunirán con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y las demás autoridades pertinentes a fin de coordinar las acciones para que las universidades dispongan del presupuesto que se requiere para cumplir las metas que se han establecido. Así que aquí hay una gran noticia generada por esta comisión y la Comisión de Educación. Voy terminando, presidente. Prioridades de gasto, 7.000 millones de dólares al sector social, 3.300 millones del sector de seguridad, 2.023 millones al sector de infraestructura. Cabe anotar que el tema, por ejemplo, del plan de Casa para Todos, que debería estar registrado, digamos, en vivienda, en este caso está registrado vía banca pública, porque van a operar vía banca pública. Y la banca pública, recuerden, no es parte del presupuesto general del Estado, por lo tanto, ahí habría que ver lo que se está invirtiendo desde banca pública. Siguiente. El gobierno plantea una inversión en lo social de 11.036 millones de dólares. Es falso que sea mayor lo que se destina al pago de deuda externa, incluido capitales e incluido amortizaciones. El total de deuda externa con capital y amortizaciones llega a 9.000 y pico millones de dólares. Y el total de inversión social llega a 11.300 millones de dólares. Finalmente, en el caso del gasto de personal, no satanicemos del gasto de personal. Un Estado tiene el tamaño que exige su Constitución. Y si la Constitución establece que la salud y la educación son gratuitas, por ejemplo, el 85% de los 9.000 millones de dólares que se registran en el gasto en personal, el 87% está destinado a jueces, está destinado a médicos, está destinado a policías, está destinado a maestros, está destinado a militares. Finalmente, el presupuesto general del Estado, el Ecuador es signante, y aquí la Asamblea incluso conoció y ha respaldado los objetivos de desarrollo sostenible. Esta proforma llega a invertir 16.000 millones de dólares, 16.717 millones de dólares para objetivos de desarrollo sostenible, siendo el más alto el objetivo 4 de educación de calidad, el objetivo de buena salud 2.900 millones, el objetivo de paz y justicia 3.700 millones y de erradicación de la pobreza 1.400 millones de dólares. Las conclusiones para ustedes en el Pleno. Se cumple lo previsto en los artículos legales. La proforma asciende a cerca de 37.000 millones de dólares, hay un superávit en los ingresos permanentes mayor a los 1.000 millones de dólares, la deuda consolidada que se registra como porcentaje del PIB es 29,4%, no se supera el 40% previsto en la ley,
tenemos la asignación correspondiente a GATS, educación, salud, educación básica, bachillerato y educación superior, resaltando la buena noticia de que los esfuerzos anuales permiten que ya se haya alcanzado la meta constitucional del 4%. Es importante que se apoye este informe sobre la base de sus recomendaciones. Yo no soy partidario de exhortos, presidente, legisladores, soy partidario de palabras más fuertes, y aquí hay que hacerle solicitudes expresas a las autoridades que, como vemos en esta carta, ventajosamente las empiezan a respaldar. Algún legislador podrá preguntarse qué está pasando con la inversión en Tungurahua, qué está pasando con la inversión en Guayas. El problema es que los ministerios a veces presentan toda o registran toda su inversión en el rubro Pichincha. Y a pesar de que sí están interviniendo en Tungurahua o en Guayas, lastimosamente por una falla no podemos registrar lo que adecuadamente se está registrando en esas provincias. Por eso es importante decirles que los ministerios registren y utilicen los catálogos y los clasificadores presupuestarios. Queremos saber si estamos atacando a políticas de equidad de género, también tienen que utilizar esos indicadores. Que se realice un seguimiento a la planificación y la ejecución de los ingresos petroleros y sus efectos sobre el presupuesto general del Estado. Creo que voy a evitarles a algunos de ustedes alguna pregunta. Nosotros, en la comisión, incluidos sectores de oposición, le preguntamos al ministro de Hidrocarburos, usted ha advertido que va a tener que intervenir en la refinería de Esmeraldas. ¿Eso le va a afectar o no le va a afectar lo que destina para la importación de derivados? Y por lo tanto va a afectar este presupuesto. La respuesta ha sido no. En este momento no puedo advertir eso, por eso es que no advierten cambios en esta proforma presupuestaria. Si hay que preguntarle algo, habrá que preguntarle al ministro, no a la comisión. Que se actualice el cierre de brechas territoriales. Señores, la descentralización y la desconcentración debe ser política de Estado. Todos los ecuatorianos y las ecuatorianas deben tener garantizados en todos los territorios sus derechos, y para eso hay que invertir. En su momento, las necesidades de inversión para todos los servicios en todos los territorios del país era de cerca de 46.000 millones de dólares. En este momento el gobierno advierte invertir en los próximos 4 años 20.000 millones de dólares. Le estamos preguntando que nos diga cuál va a ser el déficit, en cuánto va a quedar ese déficit, y el Estado, no el gobierno, cuánto debería invertir más para que ese déficit se cierre. Las universidades le estamos pidiendo 3 cosas concretas y necesitamos del apoyo que ya ha sido recuperado aquí. Si le pedimos a la universidad que incremente 33% en cupo, no le podemos disminuir sus recursos. Por eso es que aquí se han comprometido en ya revisar eso. Segundo, debe presentarse un programa de fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. Y tercero, tienen que sentarse con las universidades a definir un esquema de utilización de los recursos por devolución de IVA. Concluyó el tiempo, señor asambleísta. Solo 2, presidente, le pido un minuto, menos de un minuto, por favor. 2 elementos que han salido. Le pedimos al Ministerio de Finanzas y al Banco Central que nos informe a la Asamblea Nacional sobre un monitoreo permanente de la balanza comercial. Dolarización se hace con dólares, por lo tanto la consigna es que ingresen más de los que salen. Deben informarnos permanentemente eso. Rescato lo que se dijo en el cambio de orden de este pleno y decirles que nosotros recibimos también a los jubilados en la comisión y que le hemos pedido que se contabilice. En este año se han contabilizado 319 millones de dólares para el pago de jubilados. Se han pagado ya 119 millones de dólares y queda un saldo mayor a los 700 millones de dólares. Por eso la última recomendación es que le exigimos al Ministerio de Trabajo que con las autoridades pertinentes presente un programa para que esto sea igualado. La moción, por lo tanto, presidente y asamblea, es que aprobemos el presupuesto general del Estado, la programación cuatrianual entre el 2017 y 2020 y el límite de endeudamiento establecido en el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que fueron presentados por el Presidente Constitucional de la República mediante el oficio número T099 CGJ 17028 de 4 de agosto de 2017, con las recomendaciones planteadas en el informe de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2017 y la programación cuatrienal 2017-2020, aprobado por la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario. Hasta ahí mi intervención, presidente. Muchas gracias.